chicos, buenos días, bienvenidos a la segunda clase del CRP de Salud y Bienestar con Natalia Vázquez. Como les dije, vamos a empezar desde la parte de abajo de la pirámide. Vamos hablando de las cosas básicas que necesita el ser humano, y una de esas cosas básicas que el ser humano necesita es la nutrición. Ahora, ¿qué es la nutrición? ¿Cómo se come eso? Es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, primero vamos a definir qué es nutrición. Nutrición es la ciencia que estudia los alimentos y su relación con la salud. ¿Qué significa esto? Que la nutrición se estudia si un alimento es bueno, un alimento es malo, o que, aunque en verdad no hay alimentos ni buenos ni malos, hay alimentos buenos y hay alimentos que hay que cuidar, que no hay que consumir en exceso. Eso es la nutrición, analizar los alimentos. Entonces, según la nutrición, hay una diferencia entre comer y alimentarse. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Cuando yo como, tengo una necesidad de comer, tengo un deseo de comer. Por ejemplo, si yo tengo mucha hambre, yo me voy a comer este toronto, pero el toronto no me va a aportar nada, no me va a aportar nutrientes, no me va a aportar lo que necesito para alimentar a mi cuerpo. Esa es la mayor diferencia entre comer y alimentarse. Ahora, ¿qué significa alimentar a mi cuerpo? Alimentar es mucho más, como ya sabemos, es mucho más que comer. Es incorporar sustancias nutritivas que son necesarias para el organismo. Cada alimento tiene un valor nutricional y una función distinta, que eso también lo vamos a hablar. Voy a sacar aquí mi chuleta. Una función distinta de nuestro cuerpo. Ok, entonces voy a hablar primero de los tipos de alimentos según sus funciones, según las funciones del cuerpo. Alimentos energéticos. Son el combustible del organismo para la actividad física y del cerebro. Es como la gasolina que impulsa el cuerpo. Como los carros necesitan gasolina, el cuerpo necesita gasolina también, y esa gasolina son los alimentos energéticos. Aquí entran los hidratos de carbono y las grasas. Un ejemplo de estos alimentos son el pan, las galletas, la pasta y los cereales como alimentos energéticos complejos. ¿Qué quiero decir yo con complejos? Que tienen un proceso para crearlos, que fueron procesados. Eso significa complejos. Y por ser procesados, el cuerpo tarda más en procesar, y por ser tan procesados, el cuerpo tarda en asimilarlos. Por eso son complejos, porque el cuerpo se toma su tiempo en asimilar estos alimentos. Luego tenemos los alimentos energéticos simples, que el cuerpo los asimila más rápido, los asimila así, como por ejemplo los azúcares como la miel, el azúcar, ya sea azúcar morena, azúcar blanca, cualquier tipo de azúcar, la miel, los chocolates, los refrescos y los jugos de frutas. Eso, por ejemplo, cuando ustedes han notado que cuando se comen un chocolate están como más activos, eso es porque los chocolates son un alimento energético simple. El efecto lo vas a ver inmediato, a diferencia de un complejo como podría ser un pedazo de pan, que tú tardas en procesar el pan. En cambio, el chocolate lo procesas rápido. Entonces, por eso te da energía para continuar con tu día, con tus actividades, etc. También hay una categoría dentro de los alimentos energéticos que incluye a las grasas en general, los aceites, puede ser aceite de oliva, aceite de palma, aceite de coco. Ahorita está muy en boga el aceite de aguacate, aunque es un poquito más costoso, pero es otro de los aceites que se están usando. Y los frutos secos, que son una grasa buena. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en cómo consumimos los frutos secos. No es como que nos vamos a comer todos los días un bol de frutos secos. El fruto seco se tiene que consumir máximo, si no me equivoco, un puño. Ese es el máximo que puedes consumir de frutos secos. Luego tenemos los alimentos estructurales o constructores, que como su nombre lo dice, son constructores. Entonces forman la piel, los músculos, los huesos,
y principalmente eso. Aquí estos alimentos se conocen también como proteínas. ¿Dónde conseguimos proteínas? En las carnes y pescados, pero también podemos incluir los lácteos y los granos. Por eso está el mito de que los veganos no consumen suficiente proteína, pero se ha probado que hay proteínas vegetales, como por ejemplo los granos, y proteínas sintéticas, que son creadas especialmente para la gente con veganismo. Entonces, ¿qué es la proteína y por qué es importante? Por ejemplo, ¿por qué un deportista siempre tiene que estar comiendo carne, pollo, proteínas, en fin? Porque lo ayuda a formar músculo, y por eso es importante que las personas que hagan deporte, que hagan cualquier tipo de deporte, consuman proteínas, ya sea en carnes, en pollos o como batidos proteicos, como los batidos proteicos que están como muy en boga estos días. Ahora tenemos nuestro último renglón de alimentos según su función, que son los alimentos reguladores. Estos alimentos conservan el calor del cuerpo y participan en reacciones químicas que suceden en el mismo a través de las vitaminas, minerales, antioxidantes naturales, fibra y agua. ¿Qué quiere decir esto? Que de estos alimentos obtenemos vitaminas, minerales y todos estos nutrientes que el cuerpo necesita para regularse. Por eso a veces cuando no consumes un alimento y te entra un frío, te entra un escalofrío, es porque no estás consumiendo suficientes alimentos reguladores. Por eso es que tenemos que consumir estos alimentos para ayudar a nuestro cuerpo a autorregularse. ¿Cuáles son este tipo de alimentos? Por ejemplo, vegetales, frutas, en su mayoría son eso, vegetales, frutas, la naranja es un antioxidante, la mayoría de los cítricos, en fin, principalmente vegetales y frutas. ¿Qué significa alimentarse adecuadamente? Significa comer los alimentos que nos den esos nutrientes necesarios para tener un estado de bienestar general, para que el organismo se encuentre en buenas condiciones y funcione a pleno. Esto es, para crecer, tener fuerzas, mantenernos sanos y defendernos de las enfermedades. Ahora, también hay otra clasificación de alimentos. Se puede clasificar también los alimentos por el tipo de alimentos. Por ejemplo, aquí tenemos esta rueda de alimentos de la Sociedad Alimentaria de Argentina, que los clasifica como verduras y frutas, legumbres, cereales, papa, pan y pastas, leche, yogur y huevo, otro nombre podría ser los lácteos y los huevos. Solamente los lácteos, leche, yogur y queso, estos serían los lácteos, carnes y huevos, que serían las proteínas, aceites, frutos secos y semillas, y opcionales, que son dulces y grasas. Como pueden ver, cada alimento tiene un renglón más grande según cómo los debemos consumir. Por ejemplo, según esto debemos consumir todo el tiempo verduras y frutas. Según esto, tenemos que consumir ocasionalmente legumbres, cereales, papa, pan y pastas. Según esto, debemos ser cuidadosos con los lácteos, consumirlos, pero no en exceso. Carnes y huevos también importante, pero no todos los días. Aceites, frutos secos y semillas, hay que consumirlos, pero hay que ser cuidadosos, como dije anteriormente, porque son grasas y hay grasas buenas, pero si hay grasas en exceso, esas grasas se pueden acumular y convertirse en algo malo. Y aquí están los opcionales, dulces y grasas trans o grasas no tan buenas, que estos hay que consumirlos muy poco de vez en cuando. No que nunca van a volver a consumir estos alimentos, pero hay que tratar de cortarlos un poco. Y aquí tenemos también otro consejo que dan: más actividad física y menos sal. Después en una de las clases hablaremos de los efectos de la sal, pero ahorita lo vamos a dejar aquí. Entonces, más actividad física, menos sal, y consumir más estos alimentos, consumir estos ocasionalmente, consumir estos de vez en cuando, a menos que seas intolerante a la lactosa. Tener cuidado con no consumir demasiadas proteínas, tener muchísimo cuidado con los aceites, frutos secos y semillas, es decir, los puedes consumir, pero no en exceso. Y estos, tratar de no consumirlos todo el tiempo, pueden ser, como dicen algunas personas, tu cheat meal,
Una cheat meal es una comida, por ejemplo, hamburguesas, pizza, helado, una comida que, por ejemplo, te comes una vez a la semana, como para matar el gusto y para que no estés así todo ansioso porque no te puedes comer una hamburguesa, un chocolate, un helado, matas el antojo una vez a la semana y te quedas tranquilo y tratando de comer limpio los otros días. Entonces, creo que ya tienen toda la información que deberían saber. Ahora, ¿cómo se alimentan ustedes como adolescentes? Porque como ustedes se alimentan como adolescentes, no es lo mismo que yo me alimento como adolescente, que soy una persona adulta. No es lo mismo como se alimenta una persona mayor a como se alimenta un bebé o un niño o una persona con alguna condición como diabetes, celíacos, veganos. Todos nos alimentamos diferente. Así que, además de este video, en la descripción les voy a dejar un link que habla sobre cómo es la alimentación de los adolescentes, cómo se deberían alimentar ustedes, porque como saben, sus cuerpos están en desarrollo. Sus cuerpos no se terminan de desarrollar sino hasta los 18 años y hasta ese entonces tienen que comer lo más balanceadamente posible y tener cuidado con ciertas comidas que consumen, no comer tanta azúcar, no comer tantas harinas procesadas. Entonces, ¿cómo se alimenta un adolescente? Eso es lo que vamos a ver en el link que les estoy dejando en la descripción de este video. Bueno, muchachos, para no hacerlo más largo y que ya se vuelva mucho de lo mismo, los voy a dejar aquí. Nos vemos el jueves. Vean este video, por favor, porque van a necesitar verlo para la próxima clase. Vean el video que les voy a dejar en la descripción del link. Y sin más que decir, nos vemos el próximo jueves. Chao chicos, los quiero.